Vamos a explicar el ejemplo 4.11. Entonces, generalmente las deformaciones, todo lo que estamos midiendo acá y que se vio en el capítulo 7 son deformaciones. Las deformaciones se miden con un elemento en el laboratorio que se llama una galga. Una galga. Y entonces esa galga se puede, se puede colocar de varias maneras. Yo puedo tener eh, varias galgas dispuestas formando diferentes figuras con el fin de yo medir diferentes deformaciones. ¿Cuál es el problema de las galgas? Que las galgas solo miden deformaciones longitudinales. Entonces, al medir deformaciones longitudinales, no nos sirven para medir deformaciones angulares y entonces tenemos que, precisamente por esa razón, disponer de varias figuras para nosotros poder medir las deformaciones que suceden en este caso pueden ser en un sólido porque estamos hablando de, pues, de una galga. Entonces, generalmente se necesita más de dos galgas para poder medir deformaciones y así nosotros podemos hallar las deformaciones. Entonces, en este caso vamos a ver una galga o un sistema de galgas que está dispuesto en triángulo. Al arreglo de galgas se le llama una roseta de deformación. Y entonces, cuando ya estamos hablando pues de las rosetas de deformación, entonces ahí empezamos a mirar que tiene una disposición en triángulo, en Y, en cruz, etcétera. Entonces, en este caso, pues como ustedes pueden ver en el ejemplo 4.11 del libro, entonces ellos tienen una disposición de esta manera, una disposición en triángulo. Esta disposición también se llama disposición en delta, pues por la letra mayúscula griega delta, ¿cierto? Entonces ellos disponen en cada dirección del triángulo, en cada lado del triángulo, disponen tres elementos. Esos elementos son las galgas. Entonces ellos disponen el primer elemento orientado de esta manera, el segundo de esta manera y el tercero de esta manera. Entonces, a nosotros nos están diciendo que es una delta. Entonces el delta se caracteriza porque tiene todos sus ángulos internos iguales. Entonces es un triángulo equilátero. Por eso es que ellos dicen que es una roseta en delta. Una cosa es que ustedes les digan que es un arreglo triangular y otra cosa es que es un arreglo en delta. Un arreglo triangular no implica que tenga los ángulos internos iguales. En cambio, un arreglo en delta sí implica que tenga los ángulos internos iguales. Y como los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados, pues entonces cada ángulo va a sumar 60 grados. Entonces ya pues teniendo la explicación de qué es una roseta de formación y qué es la disposición en delta, entonces vamos a proceder a leer el ejercicio, el enunciado. Entonces ellos nos dicen, entonces tenemos una roseta en disposición delta que tiene la forma de un triángulo equilátero, el que les mostré anteriormente. Y esta roseta obtiene las deformaciones longitudinales en tres direcciones. ¿En cuáles direcciones? En las direcciones longitudinales. Cuando nosotros estamos hablando de longitudinales en una galga, estamos hablando de esta dirección. Perdón, yo me devuelvo en esta dirección. Ella solo es capaz de leer deformaciones en esta dirección, en un laboratorio. Estos son los elementos que se usan en el laboratorio, entonces ellos solamente son capaces de leer en esta dirección. Esta galga solamente va a ser capaz de leer en esta dirección y esta galga solamente va a ser capaz de leer en esta dirección. O sea que los datos que nos va a arrojar la galga solamente van a ser deformaciones en esta dirección. Estas galgas no pueden leer deformaciones en otras direcciones. Por eso es que se hacen esos arreglos para poder, mediante fórmulas matemáticas, poder hallar las deformaciones en otras direcciones. Entonces, como ellos nos dicen que leen en deformaciones longitudinales, entonces ya tenemos cuáles son las direcciones. X1, X1' y X1'. Estas tres son las direcciones en las que están puestas las galgas. Entonces, si las deformaciones medidas en esas dimensiones o en esas direcciones son epsilon 11, que es menos 3 por 10 a la menos 4, epsilon 11', que será en la segunda dirección, 4 por 10 a la menos 4, y epsilon 11 doble prima, que sería en la tercera dirección, es 2 por 10 a la menos 4. Como nos dan aquí estos epsilon y no la E mayúscula o la E minúscula, entonces nos están dando son pequeñas deformaciones.
Entonces acá tenemos que usar la teoría de pequeñas deformaciones. Otra cosa es que siempre que hablamos de deformación, las deformaciones son adimensionales, o sea, aquí no va a tener ni metros ni unidades de longitud. Por eso es que nos dan solamente estos datos. Entonces estos son elementos adimensionales. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden determinar epsilon 22, gamma 12 y epsilon 22', y mostrar que epsilon 11 más epsilon 22 es igual a epsilon 11' más epsilon 22'. ¿Esto qué nos quiere decir esto último? Que el invariante, recordemos cuál es el primer invariante. El primer invariante es la traza, en el caso de los esfuerzos, el primer invariante era la traza del tensor de esfuerzos. En este caso es lo mismo, el primer invariante del tensor de deformación es la tasa del tensor de deformaciones infinitesimales en este caso. Y entonces nos dicen que la traza en el elemento que no está en el sistema original, por decirlo así, es igual a la traza cuando nosotros transformamos los ejes. Este epsilon 11' y epsilon 22' son sistemas transformados. Recordemos que por eso se llaman invariantes, porque no varían o sea, son independientes del sistema en el que yo esté trabajando pues mi deformación, los invariantes, es decir, el primer invariante en nuestro caso, que es la traza, debe ser igual si yo estoy trabajando con deformaciones principales, con el tensor de deformaciones completo, pero pues obviamente el mismo problema, ¿cierto? Entonces pues vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces en este caso, primero por conveniencia no vamos a trabajar con este 10 a la menos 4, no vamos a trabajar con este ejercicio, pues o sea con este elemento, pues porque primero porque es común, ¿cierto? Entonces lo podemos poner al final como respuesta. Y segundo, para pues no hacer las expresiones más largas. Entonces, como las galgas únicamente trabajan con deformaciones longitudinales, entonces vamos a trabajar únicamente con la fórmula 4.82a. Y la fórmula 4.82a es esta E11'. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente vamos a tener en cuenta, recordemos que las fórmulas 4.82 nos muestran cuando nosotros estamos trabajando en el caso de deformación plana. Recordemos que es la deformación plana. La deformación plana es cuando nosotros no tenemos deformaciones en la tercera dimensión, por decirlo así. Entonces no tenemos epsilon 3,3, epsilon 1,3 y epsilon 2,3. Todas esas son iguales a 0. Entonces, para poder hallar nuestras deformaciones en el otro sistema coordenado, entonces en el libro nos dan unas fórmulas. Y entonces, una corresponde al eje normal, que nosotros estaríamos trabajando, al eje longitudinal, perdón. El epsilon 22 correspondería al otro eje, o sea, al eje perpendicular, y el epsilon cruzado, que sería la tercera fórmula de esta 4.82, pues sería la deformación angular, o sea, el cambio de ángulo. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es plantear con qué fórmula vamos a trabajar. Entonces, como estamos trabajando con la fórmula de deformaciones longitudinales, entonces únicamente vamos a tomar esta. ¿Por qué esta? Porque, vuelvo y le repito, las galgas no trabajan con los otros tipos de deformaciones porque no las pueden medir. Entonces, para nosotros obtener las otras medidas indirectas, entonces tenemos que trabajar pues con las deformaciones longitudinales, y por eso trabajamos únicamente con la primera. Ahora, ya teniendo planteada la fórmula con la que vamos a trabajar, que es la 4.82a, entonces vamos a disponer de nuestra roseta en un plano cartesiano. Entonces, recordemos que en el plano cartesiano, la roseta nosotros la acomodamos, y como estamos trabajando en una disposición en delta, entonces todos sus ángulos internos miden 60 grados. ¿Por qué? Porque la disposición en delta lo que me dice es que
todos sus ángulos internos son iguales. Entonces, al ubicar nosotros en un plano cartesiano x1, x2, recordemos que en las deformaciones infinitesimales, como son tan pequeños los cambios entre la configuración material y la configuración espacial, prácticamente que coinciden, prácticamente. Entonces, por eso es que ustedes aquí pueden poner las mayúsculas o las minúsculas. Yo prefiero poner las minúsculas. Y en este caso colocamos en el sistema coordenado x1, x2, pues nuestra roseta de deformación. Entonces, al colocarlo ahí, pues en este plano cartesiano, podemos hallar los ángulos con los que nosotros disponemos finalmente las galgas. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros tener los ángulos internos de 60 grados, eso no nos indica pues cómo están dispuestos en un plano cartesiano. Recordemos que siempre que estamos trabajando en mecánica al medio continuo, necesitamos un sistema de referencia, y más con las deformaciones. Siempre necesitamos un sistema de referencia. Entonces nosotros estamos referenciando nuestro delta, es decir, nuestra roseta de deformación, con nuestro plano cartesiano. Entonces, al ubicarlo, entonces empezamos a obtener unos ángulos. Entonces, para el primer elemento, que sería este renglón, entonces nuestro primer elemento, pues al estar en este lado del triángulo, pues lo disponemos de 0 en el eje principal x1, y pues este va a formar un ángulo de 0 grados con la roseta, ¿cierto? El eje x1 va a formar un ángulo de 0 grados. Entonces, para el primer elemento, pues sería epsilon 1,1, que es igual a menos 3, como nos decía el enunciado, y el ángulo va a ser igual a 0. En el segundo elemento, vemos qué ángulo forma la dirección en la que está ubicada pues nuestra galga con respecto a x1. Entonces vemos que forma un ángulo de 60 grados. Entonces, para el segundo elemento, entonces tenemos que epsilon 1,1', este no es epsilon 2,2, sino epsilon 1,1', es igual a 4. Y el ángulo va a ser de 60 grados. Y el tercer elemento, pues nosotros debemos encontrar realmente en cómo está dispuesto este elemento. Entonces, lo que nosotros hacemos es medir desde el eje x1 en el sentido antihorario, cómo pues está midiendo, pues cuántos grados mide. Entonces, como nosotros sabemos, todo este lado mide 180 grados. Y pues si nosotros le quitamos los 60 grados de este ángulo interno, pues este ángulo será 120 grados. Realmente ustedes pueden disponer la galga, o sea, esto es como una forma fácil de disponerlas, que uno de mis ejes principales coincida con el x1 o con una de las galgas. Pero ustedes pueden disponer de estas galgas como quieran, pero siempre y cuando formen el arreglo en triángulo. Ustedes las pueden disponer un triángulo por acá o un triángulo por acá, pero pues les toca ya tener en cuenta qué ángulo está formando cada una con el eje x1, ¿cierto? Entonces, esta es una forma fácil de ponerla. Yo que les recomiendo que cuando a ustedes se les presente, ya sea en mecánica del medio, en esta materia, en tensorial o en sólidos, un arreglo de roseta, pues una roseta de formación, porque esto lo vuelven a ver en sólidos, entonces hagan que una de las galgas coincida con uno de los ejes, porque así se van a ahorrar mucho trabajo. Ya van a ver por qué. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos comentado anteriormente, que es solo epsilon 1, epsilon 1,1' y epsilon 1,1', donde el tercer elemento tiene a epsilon 1,1', el segundo elemento a epsilon 1,1' y el primer elemento a epsilon 1,1, ¿cierto? Y aquí están sus ángulos. Ahora, ¿por qué son importantes estos ángulos? Porque los tenemos que reemplazar en estas fórmulas. Entonces ya vamos a ver cómo los vamos a reemplazar. Entonces para cada elemento vamos a reemplazarlo. Entonces aquí sucede algo muy particular. Si ustedes tuvieran estas tres galgas dispuestas de diferente manera, es decir, que una de las galgas no coincida con uno de los ejes, entonces ustedes tendrían acá un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero ¿qué pasa? Como ustedes tienen ya uno que es epsilon 1,1, entonces ustedes pueden decir que este epsilon 1,1 ustedes lo pueden reemplazar directamente en esta fórmula. ¿Por qué? Porque ese ángulo es 0. Y si yo le saco el coseno a 0, pues me va a dar 1, ¿cierto?
y pues, o sea, el coseno de 2 veces 0, pues ese coseno es 0 y me va a dar 1. Y entonces aquí se eliminaría epsilon 2 y epsilon 2 y me quedaría epsilon 1 medios más epsilon 1 medios y pues eso me daría epsilon 1 igual a epsilon 1 prima, ¿cierto? Y pues este gamma 1, 2 desaparece. Por eso es que yo les digo que hagan coincidir preferiblemente con x1 o con uno de los ejes coordenados una de las galgas, porque así ustedes se ahorran una ecuación y este término se vuelve 0. Entonces aquí ya tendríamos, si nosotros lo tuviéramos dispuesto de otra forma, se nos generarían las tres ecuaciones, pero como tenemos coincidiendo una de las galgas con el eje, uno de los ejes coordenados, entonces esa ecuación correspondiente a esa galga prácticamente se nos desaparece y podemos entrarla a reemplazar directamente en las otras fórmulas. Entonces, entonces nos toca construir para el segundo elemento y para el tercer elemento, ¿cierto? O sea, para la segunda galga y para la tercera galga, dado que ya para la primera galga prácticamente que tenemos todos los resultados que necesitamos. Entonces, para la segunda galga, entonces cogemos a epsilon 1, 1', que es igual a 4. Y a ese lo reemplazamos en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Por qué? Porque él me está midiendo en el eje transformado. Él no me está midiendo con respecto a x1 y a x2. Él me está midiendo es con respecto a su propio eje, o sea, al eje transformado. Por eso lo colocamos en el lado izquierdo de la ecuación. Y reemplazamos ese epsilon 1, 1 que encontramos pues al principio, que nos ahorró la ecuación, y lo reemplazamos. Y nos quedaría epsilon 2, 2 y menos epsilon 2, 2. Y reemplazamos el ángulo que le corresponde a él. Recordemos que estas fórmulas de transformación trabajan con ángulos dobles. Entonces reemplazamos por coseno de 2 por 60. Y aquí tenemos gamma 1, 2, que ese no lo mide la galga. Y eso sería gamma 1 sobre 2 y esto es igual bueno, y gamma 1 sobre 2 por seno de 2 por 60. Y hacemos lo mismo para el tercer elemento. La lectura del tercer elemento siempre va a quedar en el lado izquierdo, porque él está midiendo es con respecto al mismo, no con respecto al eje x1 ni al eje x2. Por eso es que él lo coloca, por eso es que se coloca a ese lado de la igualdad, al lado izquierdo. Y entonces reemplazamos ese epsilon 1, 1 otra vez acá, lo reemplazamos acá y ponemos coseno de 2 por 120 grados, que sería el ángulo que le corresponde a él, y seno de 2 por 120 grados. Entonces, aquí simplificando, pues aquí tenemos en realidad que 2 por 60 pues es igual a 120 y 120 por 2 es igual a 240. Entonces aquí multiplicamos los ángulos dobles para ya trabajar con los ángulos que realmente nos corresponden. Y entonces finalmente vamos a resolver estas relaciones trigonométricas, estos cosenos y estos senos. Yo trabajo mucho con fraccionarios, pero pues si ustedes desean trabajar con decimales, pues también está bien, solo que así se facilita un poquito más el trabajo con los fraccionarios. Entonces ustedes al tener estas dos ecuaciones, ustedes van a ver que ustedes tienen dos incógnitas, este epsilon 2, 2 y este gamma 1, 2. Entonces a ustedes al resolver estas ecuaciones o estas relaciones trigonométricas, ustedes saben que el coseno de 120 es menos un medio y el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2, eso les da aproximadamente 0.86 creo. Y coseno de 240 es igual a menos un medio, porque está en el tercer cuadrante, y seno de 240 es igual a menos 3 medios, porque está igualmente en el tercer cuadrante. Recordemos que en el primer cuadrante senos y cosenos son positivos, en el segundo cuadrante cosenos es negativo, senos es positivo, tercer cuadrante senos y cosenos es positivo, y cuarto cuadrante senos negativos, cosenos positivos. Entonces, ustedes teniendo este sistema de ecuaciones, ustedes pueden resolver el sistema de ecuaciones y de este sistema de ecuaciones ustedes pueden despejar primero epsilon 2 y después gamma 1 medio, o primero gamma 1 medio y después epsilon 2. ¿Cuál es el procedimiento que sigue el libro? El procedimiento que sigue el libro es eliminar gamma 1, 2 de ambos lados. Ustedes pueden sumar las dos ecuaciones y ahí se elimina gamma 1 medio
Estas dos se eliminan y ustedes pueden hallar epsilon 2 perfectamente. Entonces, de este anterior sistema de ecuaciones, si ustedes despejan a epsilon 2 les va a dar igual a 5. Aquí no estamos trabajando con 10 a la menos 4 por ahora, porque es más fácil trabajar con números enteros que empezar a arrastrar los elementos que corresponden a las potencias. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es despejar a epsilon 2 y eso nos va a dar igual a 5. Y si nosotros, lo mismo que yo les decía, si nosotros ahora, primero habíamos sumado las dos ecuaciones, 1 más 2, ¿cierto? Entonces en este caso nos quedaría que se elimina gamma 1 medio y pues ustedes podrían despejar epsilon 2. Pero en este caso nos piden ahora hallar gamma 1 medio. Entonces pues ustedes pueden hacer cualquiera de los métodos que ustedes conocen. Yo decidí restar las dos ecuaciones, entonces yo hice esta menos esta, o sea 1 menos 2. Entonces se tiene que 4 menos 2 me va a dar igual a 2. Este término es igual a este término, entonces se cancela, de aquí aparece este 0. Este término realmente es igual a este término, entonces también se cancela. Y por último, como yo estoy restando esta primera y esta segunda, entonces esta cambia de signo y quedaría positivo. Y como son iguales, entonces quedaría gamma 1 medio sobre 2 por raíz de 3 medios por 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque estarían sumándose los mismos términos. Entonces, de ahí yo despejo, ¿cierto? Entonces me quedaría 2, este 2 de acá se conserva y 2 por 2 pues me da 4 y raíz de 3 por gamma 1 medio y esto es igual a 2. Entonces yo paso a multiplicar este 4, paso a dividir este 2, entonces pues se simplifica este 2 con este 2 y me quedaría realmente aquí un 4 y paso a dividir este raíz de 3. Y entonces tendría que gamma 1 medio es igual a 4 sobre raíz de 3. Entonces aquí ya hemos hallado dos valores que es epsilon 2 y gamma 1 del ejemplo que está en el libro. Ahora, para hallar epsilon 2 entonces debemos recordar que epsilon 2 y epsilon 1 forman un sistema ortogonal, ¿cierto? Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo nuestras transformaciones, que pasamos de x1, x2 a x1', x2', eso nosotros lo sabemos también del capítulo 2 y el capítulo 3, sabemos que siempre los vectores van a ser ortogonales para poder formar, recuerden que nosotros formamos espacios es con vectores que sean ortogonales, que sean mutuamente ortogonales, ¿cierto? O sea, que formen ángulos de 90 grados. Porque si no estaríamos hablando de que son dependientes, entonces no podríamos formar pues el sistema transformado y el sistema cartesiano. Entonces recordemos que esos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, como yo no puedo hallar por una medición de laboratorio ese epsilon 2 prima, entonces nos vamos a apoyar de la segunda galga. Porque nosotros nos podríamos apoyar de la tercera galga, sí. Pero en este caso, pues es más fácil operar la segunda galga porque en este caso nosotros tenemos la lectura directa de la segunda galga en cuanto a epsilon 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces sabemos que la segunda galga está ubicado en el eje x1'. Y porque en el problema nos piden es x2 ', no nos están pidiendo x2 doble prima. Si nos estuvieran pidiendo epsilon 2 doble prima, nos apoyaríamos de la segunda galga, de la tercera galga, pero como nos están pidiendo epsilon 2 prima solamente, entonces nos apoyamos de la segunda galga. Recordemos que la primera galga está acostadita acá en el eje x1, la segunda galga está a 60 grados y la tercera está como en este lado por acá y está a 120 grados. Entonces, para nosotros poder hallar ese epsilon 2 debemos hallar el ángulo en donde trabaja ese epsilon 2. Pero ¿qué pasa? Ese epsilon 2 también es una deformación longitudinal.
Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, en este caso, se tiene que el ángulo en el que trabaja realmente ese epsilon 22' es phi igual a 60 grados más 90 grados. ¿Por qué? Porque aquí están los 60 grados más los 90 grados y esto es igual a 150 grados. Y entonces esto quedaría de la siguiente forma. A epsilon 22', entonces cojo la primera fórmula. Recordemos que la primera fórmula aquí tiene el más, aquí nos devolvemos. Aquí tiene el más, miren, si fuera en la segunda fórmula aquí tendría el menos. Entonces cogemos otra vez la 4.82a y entonces en este caso pues reemplazamos. Ese ángulo es 150 grados y todos los valores que tenemos antes. Recordemos que nosotros ya tenemos a gamma 1 medio, a gamma 1,2, a epsilon 1,1 y a epsilon 2,2. Recordemos que epsilon 1,1 es menos 3, epsilon 2,2 es 5 y este gamma 1,2 es 4 raíz de 3. Entonces empezamos a reemplazar y como esta fórmula trabaja con ángulos dobles, entonces este coseno de 2 phi en realidad es 2 por 150 y este seno de 2 phi es igual a 2 por 150. Entonces me quedaría menos 3 más 5 sobre 2, empiezo a reemplazar y me quedaría coseno de 300 y seno de 300. El 300 grados está ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que coseno en el cuarto cuadrante es positivo, entonces coseno en el cuarto cuadrante es positivo y seno en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces, pues sacamos cosenos con una calculadora, pues, o si ustedes saben las relaciones trigonométricas para poder trabajar con estos ángulos, así con estos resultados así en términos fraccionarios, lo reemplazamos y entonces me quedaría lo siguiente. De esta parte me sale un 1. De esta otra expresión también me sale un 1, pero negativo, ¿cierto? Entonces este menos 1 con este 1 se cancelan y realmente solamente me quedaría esta parte. Entonces sería menos 3 menos 5 sobre 2, que sería menos 3 menos 5 es menos 8 sobre 2 menos 4 por 0.5. Entonces me quedaría menos 4 por 0.5 y eso me daría igual a menos 2. Entonces ya hallamos a epsilon 2,2'. Si nos hubieran dicho epsilon 2,2 doble prima, tendríamos que haber hecho lo mismo, pero con la tercera galga. Entonces ahora vamos a comprobar el invariante. ¿Qué es el invariante? Es la suma de los elementos de la diagonal de la matriz de deformaciones, ¿cierto? Entonces, ahí comprobamos que el invariante, o sea, las trazas sean iguales en ambos casos. Entonces, en este caso, este 4 corresponde a este epsilon 1,1', creo, y este menos 2 corresponde pues al epsilon 2,2' que acabamos de hallar. Este menos 3 equivale a epsilon 1 que nos dan al principio, y este 5 a epsilon 2,2. Y entonces en este caso, pues nos coincidió 4 menos 2, 2 y 5 menos 3, 2. Entonces el invariante se conserva. Entonces esa es una forma también de mirar que la transformación esté bien hecha, que los invariantes se conserven. Entonces en este caso pues ya logramos resolver el ejercicio. Entonces epsilon 2,2 es igual a 5 por 10 a la menos 4. Aquí ya le colocamos el 10 a la menos 4 porque estamos dando la respuesta final. Entonces, por tanto, epsilon 2,2 es igual a 5 por 10 a la menos 4, gamma 1,2 es igual a 4 raíz de 3, aquí faltó por 10 a la menos 4, y epsilon 2,2' es igual a menos 2 por 10 a la menos 4. Y entonces se comprueba que el primer invariante se conserva en el sistema no transformado, que sería este, y en el sistema transformado. Y ahí terminamos de resolver el ejemplo 4.11. Entonces vamos a iniciar a resolver el problema 4.3. Entonces lo primero que debemos hacer pues es leer el enunciado. Entonces en el enunciado nos dicen un cuerpo continuo tiene un movimiento. Este movimiento, cuando ustedes les hablan de movimiento, se puede interpretar como una trayectoria, ¿cierto? Es muy diferente un movimiento de un desplazamiento. Eso lo deben tener muy presente. Definida por las ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones, ¿qué deben tener ustedes en cuenta? Estas ecuaciones son descripciones paramétricas.
¿Cuál es nuestro parámetro? En realidad nuestro parámetro no son las coordenadas materiales. Si bien nos ayudan a nosotros a formular el problema, en realidad no constituyen nuestro parámetro. Estas ecuaciones son paramétricas con respecto al tiempo, porque ustedes deben tener en cuenta que estas son paramétricas con respecto al tiempo, porque a ustedes les va a tocar hallar posiblemente una ecuación de la trayectoria. Entonces ustedes deben saber cuál es el parámetro. Por eso me parece muy interesante este problema, porque yo les puedo explicar pues a través de este problema cómo hallan la ecuación de la trayectoria. Entonces vamos a ver qué nos piden en este problema. Entonces en este problema nos piden determinar los componentes de la velocidad en t igual a 1.5 segundos de la partícula que ocupa el punto 2,3,4 cuando el tiempo es igual a un segundo. Esto es muy importante porque esto les puede determinar si esto es una coordenada material o si eso es una coordenada espacial. Que ustedes tengan la posición y el tiempo. Eso les determina automáticamente si eso es material o si eso es espacial. Entonces, el punto A es determinar los componentes en tiempo igual a 1 de la velocidad en tiempo 1.5 segundos de la partícula que ocupa en la posición 2,3,4 cuando el tiempo es igual a un segundo. La parte B es determinar la ecuación de la trayectoria. En esta parte es que ustedes deben tener en cuenta que esto es una ecuación en un sistema de ecuaciones paramétricas. Entonces deben determinar la ecuación de la trayectoria en la que se mueve la partícula del punto A. O sea, cómo se mueve esta partícula, básicamente. Y tercero, calcular los componentes de la aceleración cuando el tiempo sea igual a 2 segundos. Entonces, algo que les quise resaltar como en rojo y que ustedes siempre deben tener en cuenta, no solo ahora, sino cuando vean sólidos y cuando vean fluidos, sobre todo en fluidos, esto es muy importante. Entonces, si nos dan las coordenadas en un tiempo distinto a 0, asumimos que son coordenadas espaciales, siempre. Si nos dan las coordenadas en un tiempo distinto a 0, asumimos que son coordenadas espaciales. Ahora, si nos dan las coordenadas en el tiempo igual a 0, y en ese tiempo igual a 0, si nosotros reemplazamos este 0 en estas ecuaciones, nos da que x1 pequeño es igual a x1 grande, x2 minúscula igual a x2 grande y x3 minúscula igual a x3 grande, podemos asumir que son coordenadas materiales. ¿Por qué? Recordemos que son las coordenadas materiales, son las que nos describen la posición de cada uno de los puntos en la configuración no deformada, no en la configuración cuando t sea igual a 0. Cuando nosotros tenemos una configuración cuando t sea igual a 0, eso es una configuración inicial, no una configuración no necesariamente es una configuración deformada. Ustedes tienen como que meterse en eso en la cabeza. Por eso es que yo les pongo estas dos condiciones. Entonces, si digamos yo les llego a dar los tiempos, las coordenadas en el tiempo igual a 0, entonces yo entro a ver, bueno, que si la persona verificó si x1 pequeño es igual a x1, entonces si eso es esta verificación y que le dan las coordenadas en t igual a 0 y asumió que son coordenadas materiales, entonces está bien. Y en el caso de las coordenadas espaciales, si es un tiempo diferente a 0, siempre son coordenadas espaciales. Recordemos que las coordenadas espaciales nos dan las posiciones de cada uno de los puntos en un tiempo diferente al tiempo igual a 0, ¿cierto? Entonces, estos los puse en rojo para que ustedes lo tuvieran presente, porque esta es como la clave para resolver este tipo de problemas. Tener claro cuándo es una coordenada espacial y cuándo es una coordenada material. Entonces, como nos están pidiendo el campo de velocidad, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la velocidad, ¿cierto? ¿Y cómo es la fórmula más fácil de encontrar la velocidad? No, pues derivemos las ecuaciones a x1 pequeño con respecto al tiempo, ¿cierto? Porque eso lo tenemos arriba. Ya van a ver por qué yo les digo que hagan eso. Pues que es como la forma más práctica de hacerlo. Ustedes saben que la velocidad es la derivada de la x pequeña con respecto al tiempo. Y entonces si yo derivo a de x1 con respecto al tiempo, me va a dar la primera componente. Si yo derivo a x2 con respecto al tiempo, me va a dar la segunda componente. Y lo mismo con la x3 con respecto al tiempo, pues me va a dar la tercera componente de la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a derivar.
Entonces, la velocidad 1 es igual a la derivada de x1 con respecto al tiempo, x1 pequeño, recuerden, porque ustedes no pueden derivar a x1 grande. O sea, ustedes solamente pueden derivar en este caso a la ecuación de x1 pequeño. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es hacer esa derivada, y entonces esa derivada en este caso, ¿qué nos da? En este caso nos da que si nosotros, como estamos derivando con respecto al tiempo, entonces este primer término desaparece porque no tiene a t, y solamente tenemos que derivar pues esto. Recuerden que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, en este caso tenemos que la derivada de esto sería 4 por x2 mayúscula por t, ¿cierto? Este 2 pasa acá a multiplicar y al exponente se le resta 1, ¿cierto? Que estamos haciendo la primera derivada. En la segunda derivada hacemos, en la componente 2 de la velocidad, en este caso derivamos la x pequeña 2 con respecto a tiempo, a x minúscula, y esto sería igual a derivar esta suma con respecto al tiempo. Pero nosotros sabemos que en el primer término desaparece. ¿Por qué? Porque no está acompañado de ningún t. Y entonces nos quedaría x2, en este caso la derivada sería 0, y más, conserva el signo, entonces este término al derivarlo con respecto a t, pues nos quedaría 4x1 por t. Y la componente de la velocidad en 3 sería la derivada de x3 con respecto a dt, y pues es la derivada de x3 mayúscula básicamente, y esa, como no está acompañada de ninguna t, entonces se comporta como una constante. Si está acompañada de alguna t, pues se deriva la t, ¿cierto? Pero si no está acompañada de ninguna t, se asume como una constante, y en ese caso pues nos va a dar igual a 0 la derivada. Ahora, resulta que ustedes tienen dos datos importantes de esta ecuación. ¿Qué datos importantes ustedes tienen? Si nos devolvemos, ustedes tienen importante el tiempo en el que está mi partícula y la posición de mi partícula. Entonces ustedes tienen que su puntico de partícula en el tiempo 1 segundo está en la posición 2, 3, 4. Entonces, ¿qué indica esto? Indica que como estamos en una posición, en un tiempo distinto de 0 segundos, indica que estamos en unas coordenadas espaciales, ¿cierto? Son unas coordenadas distintas a 0, son coordenadas espaciales. Entonces, ¿yo qué tengo de estas tres ecuaciones? Yo tengo las x minúsculas y tengo los tiempos, que en este caso el tiempo sería igual a 1 segundo. ¿Y qué me quedarían como incógnitas? x1 mayúscula, x2 mayúscula, perdón, y x3 mayúscula, ¿cierto? Por eso yo les decía que ustedes deben tener presente qué tiempo les están dando acá en la posición de la partícula, porque dependiendo de este tiempo es que ustedes pueden definir si es un x1 mayúscula y x2 mayúscula y x3 mayúscula, o si es una letra minúscula. En nuestro caso, como nos dan un tiempo distinto a 0 segundos, entonces estamos en una minúscula. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a reemplazar en eso. Entonces, para nosotros determinar la velocidad, como lo vamos a determinar en un punto en el tiempo diferente a t igual a 0 segundos, entonces vamos a determinar nuestra velocidad en componentes espaciales. Entonces, hacemos lo siguiente. Reemplazamos los puntos que nosotros tenemos de coordenadas espaciales en esas ecuaciones y del tiempo en esas ecuaciones. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues procedemos de la más fácil a la más complicada, ¿cierto? Entonces, la más fácil es la tercera ecuación, que en este caso x3 es igual a x3 mayúscula. Entonces, por tanto, x3 mayúscula es igual a x3 minúscula. Y entonces se tiene que x3 mayúscula es igual a 4. Hasta ahí todo bien. Ahora nosotros procedemos a trabajar con las otras dos ecuaciones. ¿Qué pasa con esas dos ecuaciones? Nosotros tenemos a x1 y a x2 minúscula y al tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, este sería x1 minúscula y este sería x2 minúscula. Entonces lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces, como tenemos nuestro punto
en t igual a 1 segundo, entonces procedemos a reemplazar. Entonces al reemplazar a x1 minúscula por 2 y a la x2 minúscula por 3, entonces esto nos va a quedar de esta manera. Y el tiempo, pues 1 al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Entonces ahí ya reemplace el tiempo, solo que no aparece pues porque es 1. Entonces nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ustedes pueden hacer sustitución, reducción, los procedimientos que ustedes vieron en el álgebra. En este caso, ¿yo qué decidí? No, pues yo voy a multiplicar 2 veces la primera y le resto la segunda. Pero ustedes pueden hacer el procedimiento que más se les facilite a ustedes. A mí se me facilita más fácil esto. Pero entonces por cualquier procedimiento, incluso ustedes pueden usar hasta matrices. Acá pues si saben usar matrices. El caso es que por cualquier procedimiento que empleemos nos tiene que dar la misma respuesta. Entonces en este caso, pues yo hice ese procedimiento con el objetivo de eliminar x1. Mi objetivo era eliminar x1. Entonces yo por eso multipliqué a 2 por x1 para que me quedara 2x1 acá y 2x1 acá y le cambié el signo al segundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo multiplico 2 veces la primera ecuación, pues me quedaría 4, que sería igual a 2 por x1 más 4x2. Y en la segunda ecuación, pues todo permanece constante porque no le multipliqué por ningún número. Entonces me quedaría 3 es igual a 2x, que es este término, lo pasé acá. No lo pasé de igualdad, sino que reordené los términos. Y x2 pues me queda en este lado. Y pues lo resto. Entonces sería 4 menos 3 es igual a 1. Si resto estos dos pues se cancelan porque son iguales. Y pues si resto este con este pues me quedaría 3x2. Entonces de aquí despejo x2, entonces me quedaría 1 es igual a 3x2 y paso este 3 a dividir y me quedaría 1 sobre 3 que es igual a x2. Y ahora reemplazamos x2 en la primera. Entonces en la primera pues sabemos que tenemos a 2, entonces el 2 se conserva, es igual a x1 más, entonces sería 2 por x2 que equivale a 1/3, entonces me quedaría 2 por 1/3, entonces es 2 igual a x1 más 2/3. Y entonces ya tenemos nuestra coordenada material, x1 es igual a 4/3. Esta coordenada material es invariante, o sea, en nuestro caso, si a nosotros nos hubiesen dado otra posición en otro tiempo, nos tendría que haber dado esta misma coordenada material. Pero pues eso es particular de cada problema, para que lo tengan en cuenta. No es que si yo tengo otros x1 minúsculas y otro tiempo, me va a dar otras coordenadas materiales, no. ¿Por qué? Porque estas son coordenadas no deformadas. Entonces son como nuestras coordenadas de referencia. ¿Listo? Entonces ya resolviendo eso ya tenemos a x1 mayúscula, x2 mayúscula y x3 mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos estas coordenadas materiales en nuestras ecuaciones de velocidad. Recordemos, si nosotros nos devolvemos, que nuestras ecuaciones de velocidad están en términos de el tiempo y las coordenadas materiales. Ya tenemos las coordenadas materiales, entonces podemos venir a reemplazar acá. Entonces, en este caso, reemplazamos nuestras coordenadas materiales y entonces la velocidad, el componente 1 de la velocidad es igual a 4x2 por t. x2 es 1/3, entonces me quedaría 4 por 1/3 y esto es igual a 4/3 de t. En el caso de la segunda componente de la velocidad sería 4x1 por t. Entonces sería 4 por 4/3 y me quedaría igual a 16/3 de t, por t, perdón. Y la velocidad 3 pues es 0, pues ahí no hay que reemplazar nada, ¿cierto? Y entonces, como ya tenemos estas ecuaciones, simplemente reemplazamos nuestro tiempo igual a 1.5 segundos. Ahí ya no necesitamos nuestras coordenadas espaciales porque ya tenemos el tiempo de esas coordenadas, ¿cierto? Ya tenemos otro tiempo que sería igual a 1.5. Entonces, en este caso, simplemente reemplazamos en estas ecuaciones. Entonces, la velocidad 1 es igual a 4/3 por 1.5 y pues es igual a 2.
La velocidad 2 sería igual a 16 tercios por 1.5 y eso es igual a 8, y la velocidad 3 es igual a 0, porque 0 pues se conserva el 0, ¿cierto? Hasta ahí ya está resuelto el primer punto. Entonces la componente de la velocidad en 1 es igual a 2, de la velocidad en 2 es igual a 8 y de la velocidad en 3 es igual a 0. Ahora, ya teniendo resuelto el primer punto, vamos a pasar a resolver el segundo. En el segundo debemos tener en cuenta que las ecuaciones que a nosotros nos dan son ecuaciones paramétricas y que nuestro parámetro es el tiempo, porque las coordenadas espaciales sí dependen del tiempo. Entonces en este caso, nuestro parámetro para poder trabajar con esas ecuaciones espaciales es el tiempo, pero a veces nos piden la trayectoria independiente del tiempo. Entonces, en este caso nos están pidiendo la trayectoria de la partícula independiente del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a plantear nuestro sistema de ecuaciones, que sería x1 más 2x2t. Recuerden cuáles ecuaciones eran. Y entonces, ¿qué hago? Ahí procedo a reemplazar x1 mayúscula y x2 mayúscula, las que hallé anteriormente. Entonces yo hice reemplazo acá para la primera. Entonces x1 es igual, x1 minúscula es igual a x1 mayúscula más 2 por x2 mayúscula por t al cuadrado. Como nosotros ya tenemos estas coordenadas materiales, y nosotros y necesitamos que nuestra fórmula nos quede en función del tiempo, entonces lo que hacemos es reemplazar los valores de x1, de x2 y de x3 que encontramos, ¿cierto? Entonces sería x1 es igual a 4 tercios, recordemos que x1 si nos devolvemos es igual a 4 tercios, x2 es igual a 1 tercio, pero 2 por 1 tercio pues me da 2 tercios de t cuadrado. Y lo mismo pasa acá, era x2, entonces sería 1 tercio más 2x1, que sería 2 por 4 tercios, y el parámetro t cuadrado. Y pues aquí x3, pues aquí yo la dejé x3 normal. Entonces, en nuestro caso, observen que únicamente a nosotros nos importan las primeras dos ecuaciones. ¿Por qué nos importan las primeras dos ecuaciones únicamente? Porque aquí tenemos nuestro parámetro. Nuestro parámetro es el tiempo, ¿cierto? Entonces, como x1 y x2 tienen el parámetro el tiempo y en realidad x3 es constante, entonces nosotros para poder determinar una trayectoria, esta trayectoria estará definida realmente por únicamente x1 y x2. ¿Qué hace x3 acá? Cuando ustedes tengan x3 es igual a x3 o x2 es igual a x2 o x1 es igual a x1, eso nos define es el plano en el que se mueve esa trayectoria. Es decir, esa trayectoria en nuestro caso únicamente está variando en dos dimensiones, en la primera y en la segunda dimensión. En la tercera dimensión solamente nos ubica en qué plano estamos trabajando, únicamente, pero no nos determina como tal el comportamiento de la partícula en cuanto a al cambio de posición como tal. Entonces, en nuestro caso, como únicamente nos importan las ecuaciones, pues yo las enumeré A y B, entonces yo las volví a escribir. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos piden que sepamos pues la trayectoria de una partícula, pues tenemos que desaparecer el parámetro realmente. Ese es el objetivo. El objetivo de este caso es desaparecer el parámetro. Ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden de la primera o de la segunda despejar t. Pero recuerden que si ustedes despejan t como es t al cuadrado, pues tienen que sacar el caso de la raíz positiva y el caso de la raíz negativa y mirar qué pasa con los dos casos. O una que es más fácil, pues como el T2 está en ambas ecuaciones, es como si tuviéramos el mismo parámetro en ambas ecuaciones. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente despejo T2, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice en este caso? Pues me fui por el lado que me permitía mayor movilidad y es despejar T cuadrado. Entonces, en este caso, despejamos a t cuadrado de la primera ecuación. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo despejo a t cuadrado, este
4 tercios que está positivo pasa a negativo. Entonces, x1 menos 4 tercios. Y esto en paréntesis por. Como este está a 2 tercios, recuerden que este pasa a dividir, ¿cierto? Este 2 tercios está multiplicando, pasa a dividir. Pero si yo divido un fraccionario, ese se invierte, ¿cierto? Entonces me quedaría 3 medios. Y eso es igual a t cuadrado. Y entonces aquí ya tengo el valor de mi parámetro. Y entonces en este caso, ¿yo qué hago? Cojo este parámetro y lo reemplazo en la ecuación b. Entonces, reemplazando en b, entonces sabemos que está nuestro 1 tercio, se quedaría x2 minúscula por, que es igual a 1 tercio más este 8 tercios que está acá por t cuadrado. ¿Pero qué es t cuadrado? T cuadrado es toda esta ecuación. Por eso es que yo les digo que es como más fácil irse por este lado. Si ustedes tienen un t cuadrado, acá un t, ya no pueden hacer esa gracia. Pero como aquí está t cuadrado y t cuadrado, pues pueden hacer lo mismo. Entonces, reemplazan aquí, cogen toda esta expresión y la ponen acá, donde corresponde el t cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí está toda mi expresión de t cuadrado. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a operar. Entonces, ¿qué es operar? Entonces, empiezo. 8 tercios por 3 medios. Se cancela este 3 con este 3 y 8 sobre 2 es igual a 4, ¿cierto? Entonces me quedaría este cuarto acá por x1 menos 4 tercios, perdón. Y entonces x2 es igual a 1 tercio más 4, entro a multiplicar este acá y este 4 acá lo entro a multiplicar también, me quedaría 4 menos 16 tercios. 4x1 menos 16 tercios, 4 por 4, 16, ¿cierto? Y entonces opero esta resta, que es como la resta de los constantes, ¿cierto? Y entonces me quedaría menos 16 tercios más 1 tercio, que sería menos 15 tercios. Y eso es más 4x1, y pues eso es igual a x2. Pero ¿qué es menos 15 tercios? Menos 15 tercios es 5, menos 5, ¿cierto? Entonces, en este caso, paso a restar esto. Entonces me quedaría menos 4x1 más x2 es igual a menos 5. Pero pues este menos 5 acá se ve como raro. Entonces yo qué hago, no multiplico ambos lados por menos 1 y pues menos por menos me da más, ¿cierto? Entonces aquí desaparece el menos 5 y me quedaría un más 5. Y también procedo a multiplicar cada uno de estos términos por menos 1. Entonces este se me convierte en positivo y este segundo se me convierte en negativo. Y entonces la trayectoria que sigue la partícula es 4x menos 1, 4x1 menos x2 es igual a 5. En el plano x3 es igual a 4. Para esto es que nos sirven esos x3 constantes. x3 es igual a 4, nos determina el plano en donde se mueve nuestra partícula únicamente. Y la trayectoria ya estaría determinada por x1 y x2, que son los que realmente cambian. Entonces, en este paso ya tenemos resuelto el segundo punto. Ahora vamos a resolver el tercer punto. El tercer punto que nos dice que tenemos que hallar la aceleración. Entonces, de las ecuaciones de velocidad que hallamos en el punto A, tenemos estas ecuaciones con todas las coordenadas materiales ya reemplazadas. Y entonces en este caso, pues tenemos a B1 igual a 4 tercios de t, B2 igual a 16 tercios de t y B3 es igual a 0. Entonces en este caso derivamos estas ecuaciones. ¿Por qué las derivamos? Porque recordemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero también es la derivada segunda de la trayectoria con respecto al tiempo. Por eso es que yo les digo, no, pues mejor cojan estas ecuaciones que ustedes ya las tienen listas y las derivan. Y además de sus cursos de física, ustedes saben que la derivada de la velocidad es la aceleración y la derivada pues, de la posición es la velocidad, ¿cierto? Entonces, aplicando esos conceptos que también traemos de física, entonces lo que hacemos es que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Está en la componente 1 y esto es igual a 4 tercios. En la componente A2, pues sería la derivada de la velocidad en 2 con respecto al tiempo, y pues como solamente tenemos a t elevado a la 1, pues nos quedaría 16 tercios también. Y pues la tercera componente, que es 0, pues la derivada de 0 es 0. Y entonces en este caso, como no tenemos ningún tiempo acá interviniéndonos, pues la aceleración es constante en cualquier punto del tiempo.
Entonces en t igual a 2 segundos, entonces las componentes de la aceleración son a1 igual a 4 tercios, a2 igual a 16 tercios y a3 es igual a 0. Y aquí ya terminamos el problema 4.3 que les quería explicar, por si ustedes han tenido problemas para resolver los ejercicios del taller que les propuse para que resolvieran.